servicio. Muchas gracias a mi hermana Wendy, muchas gracias a mi hermana Ramona. Ahora le vamos a estar entregando al ministro Johnny Castro. Como siempre, me gusta leer unos de los versículos que he estado estudiando. Y en el capítulo 19, el versículo 12 dice: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Y cuando leí eso, que vi lo impactante y lo que le va a pasar a Egipto, me impactó todavía más cuando llegué al 22 y dice: y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. Aparte de todo, siempre el Señor nos da esa salida. Aparte de todo lo que viene, ahí dice que será clemente y lo sanará. Así es que sin más le entregamos a nuestro hermano Johnny Castro, porque hay bastante que aprender, como siempre. Adelante, ministro. El Señor le bendiga a todos. La verdad que es una bendición, aunque mi corazón está muy triste hoy por esa tragedia que ha pasado en la República Dominicana, ¿verdad? Mi condolencia a las familias de los fallecidos de esa horrible tragedia que acabamos de tener y que nosotros, lo que estamos aquí, lo que nos quedamos, podamos aprender algo de eso, podamos aprender algo. Porque si aprendemos de las tragedias, creo que llegaremos a ser mejores personas en el futuro. Es triste, hermano, ver esos videos de esas personas morir de repente. O sea, de un momento a otro usted está disfrutando de la vida y de repente falleció. O sea, eso me trae a pensar a mí que nosotros que estamos aquí, estamos preparados para ese último segundo, porque yo estoy seguro que muchos que estuvieron ahí, que fallecieron, no estaban preparados y no tuvieron el tiempo de decir, Cristo, perdóname, Dios, perdóname. Entonces, creo que podemos aprender algo de eso. Es triste el llanto, el dolor que están pasando esas familias hoy en día y que la paz de Cristo esté con ellos. Eso es lo que podemos decir nosotros. No podemos hacer otra cosa. Segunda de Timoteo 3:1 dice, también debes saber esto, dice el Señor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempo peligroso. Pero también él dice en Mateo 24:14, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. Como dice la canción ahora mismo que cantó la hermana Ramona, estamos viviendo en tiempo bíblico, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que todas las semanas, todos los miércoles, saca su tiempo para venir a escuchar palabra del Señor, para aprender más de nuestro Rey. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos hasta los escogidos serán engañados. ¿Pero por qué serán engañados? Por falta de conocimiento. Si usted adquiere el conocimiento necesario, usted no será engañado. Usted estará en el lugar correcto, en el momento correcto, cuando le llegue su tiempo. Sea que usted se vaya primero o que Cristo venga por usted. Que usted sea de esa generación que no verá muerte, como le pasó al profeta Elías, que no vio muerte. El Señor lo raptó en ese gran rapto que viene. Con el favor de Dios, hoy entramos al capítulo 19,
capítulo 20 y el capítulo 21 si tenemos el tiempo. El capítulo 19 de Isaías es fascinante y es como dice la palabra, que es una espada de dos filos, ¿verdad que sí? Cuando usted la estudia, ella lo lleva a usted por el camino correcto para que usted lleve a otro. Y yo aprendí hoy, leyendo el capítulo 19, algo que no sabía sobre Egipto. Interesante. Nos vamos a deleitar en la palabra del Señor hoy, en este capítulo 19, que es la carga o el castigo de Egipto. Hermanos y hermanas, ninguna nación figura de forma tan prominente en las páginas de las Escrituras, además de Israel, como lo hace Egipto. No, ninguna otra. Tiene una historia más larga que cualquier otra nación mencionadas en las Escrituras, incluyendo a Israel. Egipto fue una de las grandes naciones más antiguas del pasado, que existe hoy día y desempeña un papel predominante en los eventos del mundo. Tiene un glorioso futuro presagiado en las páginas de las Escrituras. Este capítulo contiene todos los elementos que entran en la historia de la nación, su pasado, su presente y su futuro. Dice que Egipto adquiere prominencia muy pronto en las Escrituras. Cuando Abraham huye a Egipto y se mete en dificultades. Ahí vemos en la historia de Abraham cuando llegó a Egipto que se metió en problemas. Más adelante, José fue vendido a Egipto. Y durante una hambruna, la Escritura dice que Jacob y sus 12 hijos descendieron a Egipto con su familia. Allí Israel se convirtió en una nación, en Egipto, en la esclavitud de los campos de ladrillos. Acaz, como leímos anteriormente, el rey Acaz y el rey Ezequías hicieron una alianza con Egipto y vieron que era una alianza en la que no se podía confiar. Mucha historia de Egipto. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació, fue llevado a Egipto. Recordemos la historia que el ángel le dijo a José, ve a Egipto y esconde al niño. La historia de Moisés, cuando su madre Jocabed lo escondió. O sea, hay tanta historia en las Escrituras sobre Egipto. El Evangelio permitió muchos convertidos en Egipto durante los 3 primeros siglos de la cristiandad. Juan Marcos estableció la primera comunidad cristiana en Egipto, en Alejandría. En Alejandría también se traducieron las escrituras hebreas en el año 285 a.C. Simón el Celote fue el primer predicador en Alejandría. Otro nombre para Egipto aquí es Misraim. Eso lo vemos en Génesis 10 del 6 al 13. Cuando entramos a los versículos 1 al 4, vemos que la idolatría de Egipto es el principal motivo de la condenación de Dios de esta nación. La idolatría. Quizá ningún otro pueblo, hermanos y hermanas, se entregó jamás a la idolatría como lo hicieron los egipcios, con la posible excepción de los babilonios. La cuna de la idolatría, Egipto, por su larga historia, es un ejemplo perfecto de Romanos 1 del 21 al 23. Y vamos a leer ese Romano 1 del 21 al 23 rapidito para que ustedes vean lo que es la idolatría. Dice pues, habiendo conocido Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. Dice que profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible
en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow. El pueblo era originalmente monoteísta, como leemos en la historia. Adoraban un solo Dios al comienzo, pero gradualmente se degradaron en la idolatría, adorando a todas las criaturas. Adoraban el toro, la rana, el escarabajo, los peces, todo tipo de aves adoraban. Los combates de Moisés y Faraón para dejar ir al pueblo de Israel se tornaron una batalla de dioses. Dice que Jehová golpeó toda forma de idolatría en Egipto, desde el sol y el río Nilo hasta las ranas y los piojos. Ahora desciende de nuevo el Señor en una nube como un carro para destruir a los ídolos de Egipto. Es interesante saber que la idolatría no ha desaparecido. No. Escucho muchos cristianos hablar de otros cristianos con referencia a la idolatría, ¿verdad? Algunas iglesias que adoran figuras, estatuas, pero tengamos cuidados cómo hablamos del otro, porque yo diría que casi todos nosotros tenemos un grado de idolatría. Nosotros idolatramos algunas veces nuestras esposas, las esposas a los esposos, a nuestros. Muchas veces los ponemos enfrente de nuestro Dios y adoramos a un Dios celoso, que toda la adoración debe de ser para Él. ¿Sí? Él dice, ponme a mí primero, porque Él sabe que si lo ponemos a Él primero, todo lo demás fluye con amor. El problema es cuando lo sacamos a Él y adoramos a otras cosas, entonces las cosas cambian. El versículo 2, en los días de Isaías, dice que se levantó un faraón que ya no podía controlar su gran reino y el ejército dejó de obedecerle. Y esto causó el establecimiento de unos gobiernos débiles en las ciudades que se autogobernaron durante un tiempo. El versículo 3 dice que esta nación orgullosa, y vuelve a mencionar el orgullo aquí, hermanos, que había avanzado en la civilización mucho más que otras naciones, descendió hasta los niveles más bajos de la idolatría. El pueblo dice que acudió a sus ídolos para nada. Finalmente, en la desesperación, dice que acudieron al espiritismo, porque una cosa lleva al otro. Un pecado lleva a otro pecado. Cuando usted peca y trata de tapar ese pecado, lo lleva a otro pecado. Entrando al versículo 4, aquí el Señor duro dice, el Señor duro al que se refiere aquí es identificado generalmente como uno de los 3 o 4 gobernadores antiguos. Aquí la identificación no es importante, pero el efecto del Señor sí lo es. En los versículos 5 al 10, versículo 5, el mar se refiere al río Nilo, que era la arteria principal de la nación. Y los ríos son los canales que se construyeron especialmente en la boca del río. Versículo 6 aquí, las corrientes son las salidas del mar y la mayoría de ellas están llenas hoy día. Toda la vegetación de una valiosa naturaleza iba a desaparecer de la orilla del río Nilo. Como están secos hoy, solo la región del delta se conoce ahora como el terreno fértil de Egipto. Versículo 7, la palabra pradera. Pradera es el papiro que se usaba en el tiempo como papel. Era una de las principales industrias de Egipto y suponía un gran volumen de riqueza para Egipto. Desapareció
y dejó de crecer en las riberas donde se originó y donde Moisés fue escondido junto al río Nilo. Versículo 9. El lino de Egipto, hermanos y hermanas, tenía fama mundial. El lino tomado de las momias dice que es superior a cualquier lino que se hace en los molinos de Europa, en Irlanda, incluso en el presente. El lino fino entrelazado lo usó Moisés en la construcción del tabernáculo en el desierto. Esa industria desapareció y esa profecía se cumplió literalmente, como se han cumplido muchas de las profecías de Isaías. En el versículo 10 vemos que toda la industria pequera iba a desaparecer. Eso se ha cumplido literalmente. La riqueza de Egipto prácticamente consistía en su río y debido a su volumen, aquí se le llama mar. Es interesante como el profeta Isaías profetiza de todo esto y creo que fue en el 2023 que yo estuve en Egipto, en el Cairo, y exactamente lo que narra Isaías, eso es lo que se ve ahí. Destrucción, suciedad, un caos tremendo. O sea, exactamente, ni más ni menos. Versículo 11, Zoán. Zoán es Túnez en la historia secular. Túnez, oficialmente la República Tunecina, es un país ubicado en el norte de África, en la costa mediterránea. Tanto la debilidad mental, hermanos y hermanas, como el agotamiento material iban a hacer un juicio, y este se cumplió. Versículo 12, todo el liderazgo desaparecería de Egipto. Versículo 13, Memphis es el Memphis que conocemos hoy. Versículo 14, esta es una viva imagen de la reducción de Egipto a un reino deshonroso. En el 15 vemos la industria y el comercio, dice que morirían y la pobreza y la miseria se apoderarían de la nación. Exactamente lo que yo vi cuando estuve allá. Una pobreza extrema, siendo una de las grandes naciones del mundo, la más antigua, ahora está hundido en la pobreza. Profecía cumplida. Dice que esta continúa siendo la dura situación de Egipto y vemos que la palabra de Dios se ha cumplido literalmente en este aspecto. La primera sesión de lo que hemos cubierto aquí, hermanos y hermanas, en el capítulo 19 se podría dividir en las siguientes formas. Primero, la caída de las falsas religiones, los versículos 1 al 4. Segundo, la caída de los recursos materiales, los versículos 5 al 10. Y tercero, la caída del poder espiritual, los versículos 11 al 15. Cuando entramos en los versículos 16 al 25, dice, en aquel día, versículo 16, en aquel día sitúa esta nación en el futuro. Estas palabras aparecen 6 veces aquí. Este versículo no cabe duda que caracterizó a Egipto en el conflicto más reciente con Israel. Los ejércitos de Egipto se derrumbaron y huyeron durante la guerra de Yom Kippur en 1973. La guerra dice que terminó 18 días después, el 24 de octubre de 1973, cuando se declaró el cese al fuego. Una pérdida total para Egipto, donde su ejército se desplomó completamente. En los capítulos 17 al 18 vemos que esto podría tener también una aplicación actual. Toda esta sección apunta hacia el día del Señor para tener un cumplimiento completo. Los versículos 19 al 20, vemos aquí el altar para Jehová. Un altar para Jehová. Se ha interpretado por algunas sectas como las pirámides.
La pirámide, hermanos y hermanas, no es ni un altar ni una columna, sino un monstruoso mausoleo para enterrar a un rey o una reina. La cruz será lo que Egipto mirará en vez de un montón de piedras. Eso sí le puedo decir. Los versículos 21 al 22 vemos que Egipto tiene un futuro glorioso. Dice que la nación entrará y disfrutará del reino con Israel. ¿Cuántos de ustedes sabían eso de Egipto? Una nación que mantuvo el pueblo hebreo cautivo por más de 400 años. Y aquí ahora el Señor dice que la nación entrará y disfrutará del reino con Israel. ¿Qué diferente será de su momento presente? Versículo 23 vemos que esta calzada que se menciona aquí no será para soldados y ejércitos, sino para los que van a Jerusalén a servir a Cristo el Rey. En el versículo 24 vemos aquí, notemos la exaltada posición de Egipto en el reino. Versículo 25, aquí está esta frase. Es una de las frases más asombrosas de las Escrituras. Y dice, bendito el pueblo mío Egipto. Bendito el pueblo mío Egipto. Aún está por llegar una bendición a esta nación, despreciada y atrospeada. Todavía viene una bendición para ellos. Ahora procederemos a hacer un estudio más detallado de los versículos 16 al 25. En los versículos 16 al 25 del capítulo 19 tenemos una mirada amplia, pero a la vez exhaustiva, tanto de los judíos como de los árabes. Si esta profecía se hubiese leído hace unas décadas, la crítica podría haber dicho, están locos. Están locos porque no hay Estado de Israel, ni ha habido Estado de Israel durante siglos y siglos. Pero Dios dijo que el pueblo regresaría a la tierra y que habría una nación llamada Israel. En la historia más reciente, hermanos y hermanas, hemos visto el cumplimiento de esa profecía con respecto al Estado de Israel. Mayo 14 de 1948, Israel fue nombrado como nación. Una profecía más cumplida. La profecía también tiene que ver con los enemigos de Israel y mutuos. Uno de ellos es Egipto y el otro Asiria. Hoy no llamamos a Asiria con ese nombre porque el gran imperio, de acuerdo a las escrituras, se ha dividido y por lo tanto hoy podríamos llamar a Irak, Jordania, Siria y Arabia Saudita. Y lo que los medios de comunicación denominan es como el mundo árabe. Estos son los enemigos de Israel. Al norte en la historia estaba Asiria y al sur Egipto. Entre estos dos grandes imperios, en esos tiempos antiguos, estaba la diminuta nación llamada Israel y se convirtió en el campo de batalla común. Dice que fue destruida, fue devastada e invadida primero uno y después luego por el otro. Dice que del sur venían los faraones y los Ptolomeos del norte. También vino del norte líderes como Tiglat-Pileser y Antíoco Epifanes. La historia antigua se reduce a la destrucción de la tierra de Israel. Desde aquel tiempo, sus enemigos han querido destruir a Israel. La historia moderna de Israel ha sido la misma. No ha habido un momento en el Estado de Israel en que no haya enfrentado la amenaza de guerra o la guerra misma, y así será hasta que Cristo regrese, hermanos. Esto no va a cambiar. Israel está rodeada de 50 millones de árabes.
que dicen y creen que Israel no debe existir, mientras que Israel es un país diminuto de menos de 11 millones de judíos. Es difícil aquí darse cuenta de la pertinencia de esta profecía y de que tal cosa siempre pasará como está descrito aquí en este pasaje. Porque si está escrito por el Señor y pasará. Solo es esperar en el tiempo de Cristo. Aquí el profeta Isaías levanta sus ojos al mañana dorado, al reino milenial de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y así escribe en el versículo 18, dice que la tierra de Egipto hablará el lenguaje de Canaán y jurarán por Jehová de los ejércitos, es decir, darán lealtad al gran Dios. Y en ese día dice que habrá un altar al Señor en Egipto. Habrá un altar en el Señor en Egipto. Dice que Egipto clamará al Señor debido a sus opresores y Dios le enviará el poderoso Cristo y Egipto conocerá al Señor ese día. Qué interesante esa bendición que le viene a Egipto. La misericordia del Señor es tan grande, hermano, tan inmensa, que Él no quiere que nadie se pierda. Dice que el Señor golpeará a Egipto porque a quien Él ama también disciplina. A quien Él ama también Él disciplina. Dios golpeará a Egipto por sus transgresiones, pero también sanará a Egipto. Algunas veces nos vemos nosotros en problemas, ¿verdad que sí? Y no lo buscamos nosotros mismos, porque comenzamos a caminar fuera de la protección del Señor. Entonces no vienen consecuencias. Dice la palabra que en ese día habrá una calzada que sale de Egipto hacia Asiria y la que recorrerán hacia ambos lados y los egipcios servirán a Dios con los asirios. Estamos hablando de dos naciones, hermano, en los capítulos anteriores que estudiamos. Dos naciones que azotaron al pueblo hebreo toda la vida. Toda la vida. El pueblo hebreo duró un tiempo esclavo en Egipto, duró un tiempo esclavo en Babilonia. Y sin embargo, ahora estos dos pueblos dice que adorarán a Dios. Dice que en aquel día Israel será una bendición en medio de la tierra junto a estos otros dos. ¿Se imagina algo así? Cuando haya paz y camaradería entre estos pueblos. ¿Qué está Dios prometiendo al mundo árabe? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué está Dios prometiendo al mundo árabe? Hermanos y hermanas, tengan esto presente. Dios nunca se olvida de sus pactos con nadie. Si Dios hizo un pacto con usted, créame que Él lo va a cumplir. Esta profecía tiene que ver con una profecía que Dios le hizo a Abraham con respecto a su hijo Ismael, si recordamos la historia. Todo el mundo árabe tiene a Ismael como su patriarca. Así como los judíos se ven a sí mismos como descendientes de Isaac y Jacob. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es este pacto que hizo Dios con el mundo árabe? Y esto lo leemos claramente en el libro de Génesis, en Génesis 16. Dice que Sara es estéril y lleva a su criada Agar a Abraham. Y ella consiente en tener un hijo de Agar. Cuando Agar concibe, dicen las escrituras, Sara se vuelve celosa. Ella y Abraham le echan de la casa y ella queda errante en el desierto del Negev. Dicen las escrituras que esperando un hijo, un ángel se le apareció y le habló diciendo que Dios haría de su hijo Ismael una gran nación. Dice que el ángel le dijo que regresara con su amada, con su ama y le obedeciera. Eso lo leemos en Génesis 17.
El pequeño Ismael tiene 13 años, dicen las escrituras. Y Dios hace un pacto con Abraham y le promete un hijo de Sara, esta vez. Pero Dios también escuchó el clamor de Abraham por su hijo Ismael. Y Dios dijo que haría de Ismael una gran nación y un gran pueblo, que lo multiplicaría mucho y que sería el padre de 12 príncipes y una gran nación. En Génesis 21 nace Isaac, que significa risa. Ismael se rió del niño y de nuevo Agar es echada y se fue al desierto. Y allí Dios le repitió el pacto que le había hecho, el pacto que leemos en Génesis 21, del 17 al 21. En Génesis 25, Isaac e Ismael dice que están juntos, enterrando a su padre Abraham, el día que él murió. En este capítulo, Ismael es padre de 12 hijos, así como Jacob tuvo 12 hijos. Ismael es también el padre de una hija que se casó con Esaú. Eso lo vemos en Génesis 36:3. Hermanos y hermanas, y así se puso el fundamento del mundo árabe como lo conocemos hoy. Los enemigos de Israel son primos. Dios está recordando su promesa a Ismael. Estamos comenzando a ver algunas señales de esto al acercarnos a los días del regreso del Señor, hermanos y hermanas. Los días del Señor se acercan. Las profecías se cumplen. Así exactamente como están escritas aquí en Isaías. Dice que al mirar a Arabia Saudita es una tierra desolada y estéril. Y a la vez está justo detrás de nosotros en riqueza individual. Ahora nos preguntamos, ¿quién puso ese petróleo ahí para que ellos fueran ricos como son? Miles de millones de barriles están ahí en esa tierra. Una tierra que no producía nada. Dios lo puso ahí. Y esto creo yo es parte de la bendición de Dios y parte del pacto de Dios con ellos. Ahora, ¿durará para siempre el hecho de que esos primos se odien para siempre y luchen uno contra otro? ¿Durará siempre el hecho de que el mundo occidental estará en medio de intentando de traer paz? Aquí el profeta alza su voz y profetiza acerca del glorioso reino milenial, del Señor Jesucristo como Salvador. Israel estará en él y será parte de él. El Señor nunca se ha olvidado de su pueblo. Y esto lo encontraremos en Zacarías capítulo 12 y Zacarías capítulo 14. El profeta dice que viene un tiempo en el que el Señor Jehová, el Mesías, se acercará a la nación de Israel. Dice que ellos regresarán a su tierra cuando Cristo se le aparezca. Después se cumplirá Romanos 11:26 y luego todo Israel será salvo. Recordemos algo y me gusta hacer énfasis en esto. No todo Israel es Israel. No todo el mundo árabe es el mundo árabe. No todo Egipto es Egipto. Se salvarán aquellos que acepten al Mesías como su Salvador. Entonces, dice la palabra, entonces Israel será salvo. Entonces Egipto será salvo por aquellos que acepten al Mesías. Dice que será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará el Salvador, el príncipe que lo libere. Y Jehová será conocido en Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día. Aleluya. Qué tan grande es la misericordia del Señor, que todavía aquellos que tuvieron por esclavo a su pueblo, lo vienes a salvar.
¡Qué gloriosa profecía! Cristo en el reino milenial incluirá en él también a los hijos de Ismael, el mundo árabe. Ellos confiarán en el Señor. Hermano, y esto se ve todos los días. Si usted lee las noticias, todos los días vemos un grupo de árabes convirtiéndose al cristianismo. Dios tiene un propósito y un diseño para estas personas. Pero nos preguntamos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Porque yo no soy un hijo de Ismael, ni usted, ni de Isaac, ni de Jacob. Pero qué bueno que en Isaías 49 el Señor tiene una promesa. El Señor dice en Isaías 49, del 6 al 8, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo y no menospreciado del alma, dice. El abominado de las naciones al siervo de los tiranos. Dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió así, dijo Jehová. Es el cual te escogió, así dijo Jehová. En tiempo aceptable te oí, y en el día de la salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto el pueblo para que restaure la tierra, dice él, para que heredes asoladas heredades. Aleluya. Estas palabras me llevan a los más altos de los atrios del Señor. Esa promesa para nosotros. Así pues, el pacto del Señor es para nosotros en esta dispensación. Él no tiene aquí como luz. En aquel tiempo dice que Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos dice, los bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto. Bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad, como leemos en Isaías 19, 24 al 25. Es una bendición que Dios le tiene al pueblo Egipto, tanto al sirio. O sea, lo usó en aquel tiempo para castigar a su pueblo. Pero vendrá el tiempo, en los postreros tiempos, que esa bendición vendrá para ellos. Entrando al capítulo 20, rapidito aquí. Este breve capítulo continúa la carga de Egipto. El último capítulo terminó en una nota alta sobre la bendición futura de Egipto en el reino milenial. Ahora vemos que hay un peligro en el que Israel mire a Egipto en busca de ayuda en una crisis cuando Asiria salió en el norte contra ellos. Dice en la escritura que Isaías tuvo que dejarle claro al pueblo de Dios que no podría esperar una verdadera ayuda de Egipto, ya que ellos mismos estarían a merced de Siria, de Asiria. Dice que los egipcios iban a sufrir a mano de los asirios y serían llevados a la cautividad, así como Efraín. Recordemos Efraín, comúnmente conocido como Israel del Norte, con su capital de Samaria, que son las 10 tribus. Dice que esto sucederá 3 años después. El último capítulo concluye con la lejana visión de la visión del milenio. Este capítulo comienza y termina con una visión casi inmediata. Este capítulo, hermanos y hermanas, podría llamarse eventos actuales, lo cual respalda la fiabilidad de Isaías como profeta de Dios. Todo lo que el profeta Isaías profetizó se ha cumplido y lo que no se ha cumplido, téngalo por seguro que se va a cumplir. Este capítulo pone en el microscopio
los días concretos en los que vivía Isaías. Otro elemento sobre este capítulo, podríamos decir, es la referencia en el versículo 1 a Sargón. Sargón. Este es el único lugar en el que aparece en la Biblia. Hasta tiempos comparativamente recientes, era desconocido en la historia secular. Ahora el nombre Sargón y sus registros se han encontrado en los monumentos y ha quedado establecido en la historia secular. Sucedió a Salmanasar, pero no era su hijo, era el padre de Sanaqueri. Es consolador, hermanos y hermanas, que la arqueología haya establecido la autenticidad de las escrituras, y especialmente en un hombre mencionado solo una vez en las escrituras y sin mención en la literatura hasta tiempo reciente. Aquí el estudiante aplicado de la palabra de Dios, el estudiante aplicado de la palabra de Dios, no necesita esta confirmación para establecer la precisión de las escrituras. Más bien, las escrituras establecen la precisión de la arqueología y la historia. Yo podría decir que la fe ni descansa ni puede hacerlo sobre la inspiración del pico y la pala. Sin embargo, la mayoría de las personas esperan que las piedras hablen para satisfacer sus propias necesidades o su propia curiosidad. En el versículo 1 aquí vemos este nombre, Tartán. Tartán era el de un general del ejército asirio. Eso lo leemos en Segunda de Reyes 18-17. También vemos Asdod. Asdod era una ciudad de Samaria de las 10 tribus del norte. Isaías iba a convertirse en una parábola andante para Israel, como advertencia para no hacer una confederación con Egipto. A Isaías se le pidió que se desnudase. La ropa era, hermanos y hermanas, y es esencial para las costumbres orientales. Y la desnudez es tan repulsiva que es obvio que esta no era la idea de que él se desnudase. Isaías tenía que despojarse de su túnica de luto. Eso atraería una atención inmediata y asombrosa hacia el profeta y permitiría a Isaías establecer su punto públicamente aquí. Dice que la túnica exterior siempre la llevaban los hombres y especialmente un profeta. Y por eso lo que se indicó hacer a Isaías aquí era algo sencillamente contrario a las costumbres comunes y no a la decencia moral. El versículo 3 aquí del capítulo 20, Isaías estuvo 3 años sin su túnica exterior y en 3 años esto le sucedería a Egipto. Etiopía está incluida en esta parábola también. El capítulo 4 aquí el versículo 4 del capítulo 20, Egipto no se podía proteger a sí misma, dice, ni tampoco Etiopía. No sería un aliado fiable para Israel. Tanto Egipto como Etiopía fueron invadidos por Sargón y Egipto sufrió esta vergüenza. En los versículos 5 al 6, terminando aquí el capítulo 20, y creo que lo vamos a dejar aquí para entonces continuar la semana que viene con el capítulo 21. Dice que en su desesperación los israelitas reconocerían su ineptitud y clamarían pidiendo ayuda. Esa ayuda será el libertador que aún ha de ser revelado en el día venidero del Señor. Qué bonita sorpresa tiene Egipto. Qué bendición tiene Asiria. ¿Cuándo pensaríamos nosotros, al estudiar los primeros capítulos de Isaías, todos los que aprendimos con referencia a Asiria, el maltrato que le dio a Israel,
Después de 400 años que estuvieron esclavos en Egipto, ahora el Señor dice que tienes bendición para esas dos naciones en los últimos días. Pero ahí lo vemos claro, porque el Señor cuando hace un pacto con alguien, Él lo cumple. Y ese pacto que Él hizo con su hijo Ismael, ahí lo vas a cumplir. Tengamos por seguro, hermanos, que el Señor tiene un pacto con cada uno de nosotros. Caminemos en el Señor. Caminemos junto al Señor. No solamente lo llevemos en nuestros labios, sino en nuestro corazón. Tomemos esa desgracia, yo les podría llamar, lo que acaba de pasar en la República Dominicana, como una lesión para nuestras vidas, para caminar más cerca del Señor. Porque van a suceder dos cosas en la vida de nosotros. Una, o nos vamos con el Señor primero o Él viene por nosotros. Pero si en aquel día no estamos listos, como no estuvieron muchas personas, lamentablemente, en esa desgracia, en ese incidente o accidente, como le podríamos llamar, que no tuvieron el tiempo para pedirle al Señor perdón, solo lo único que podemos hacer es pedir por sus almas. Y que el Señor, así como ha tenido misericordia con Egipto y la va a tener con Asiria, tenga también misericordia con aquellas almas que partieron ese día de repente. Hermanos, que Dios le bendiga a todos. Vamos a dejarlo esta semana hasta aquí. Siempre es una bendición traer palabra del Señor y que el Señor me siga bendiciendo a todos. Amén. Gracias. Amén. Amén. Muchísimas gracias, ministro, como siempre, por esas enseñanzas. Muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y ayudando a seguir dando por gracia lo que por gracia recibes de Él. Sabiduría, entendimiento y de nuevo para compartir su palabra. Así es que estamos en el momento de las preguntas. Si alguno tiene preguntas, este es el momento. Si quiere agregar algo a la clase también, este es el momento. Aprendimos en esos capítulos, aprendimos tantas cosas de cómo desapareció la religión, cómo el poder espiritual, pero también aprendimos de la misericordia de Dios y el cumplimiento de todas sus promesas, que Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Así es